Hace una década aproximadamente los medios de comunicación de todo el mundo se veían asombrados, conmovidos e indignados ante las imágenes de un niño palestino supuestamente abatido por los disparos del ejército de Israel. Se trataba de Muhammad Abdura y de hecho lo que sucedió era que en realidad éramos víctimas de un gigantesco fraude, un fraude que hacía bueno ese dicho del clásico de que la primera baja que se produce en todas las guerras es la verdad. Muhammad Abdura no solamente no había sido abatido por el ejército de Israel, sino que en realidad era el protagonista de la creación de un icono de la resistencia palestina y al mismo tiempo de una de las operaciones de engaño y propaganda más gigantescas de las últimas décadas. Y precisamente para hablar de este tema y de otros temas relacionados con los medios de comunicación y la manipulación de los mismos, tenemos esta noche con nosotros a Philippe Carcenti. Philippe, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, muy contento por haber sido invitado. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos la verdadera historia de Muhammad Abdura. Bueno, hace 9 años y medio, la cadena de televisión pública France 2, que pertenece al Estado francés, emitió un reportaje de 50 segundos que mostraba la supuesta muerte de un niño palestino frente a una posición mantenida por tropas israelíes. Alegaban que el niño murió debido a los disparos de los soldados israelíes que estuvieron lanzando contra él y contra su padre durante 45 minutos. También afirmaban que el padre, que estaba protegiendo al crío, no murió, que solo resultó herido pese a haber recibido 12 balas, mientras que el niño murió por el impacto de 3 balas. Y eso no era cierto. Bueno, en un principio todo el mundo lo creyó, yo lo creí como un ciudadano común más, pero entonces, después de que algunas personas investigaran este asunto, recopilaran más información y profundizasen más en los detalles, tras unas semanas me di cuenta de que las balas no pudieron provenir del lado israelí, sino que el niño murió bajo fuego palestino. Y unos meses después concluí que viendo hasta el final las imágenes del reportaje de France 2, no solo era que el niño no muriese a causa de las balas israelíes, sino que ciertamente el niño nunca llegó a recibir ningún disparo. Fue una absoluta farsa, un teatro, un engaño total. ¿Y por qué se representó ese engaño? ¿Fue propaganda? Sí, fue una herramienta de propaganda diseñada para despertar suspicacias contra el Estado de Israel, contra los judíos y contra el mundo occidental. Se produjo en el comienzo de la segunda intifada y la usaron para demonizar Israel y para tratar de ganar la guerra mediática. Bueno, pero estamos hablando de France 2, no es precisamente una cadena de televisión pequeña de algún remoto país. Se trata de un canal de televisión muy importante, de un país muy importante como es Francia. ¿Es realmente tan fácil engañar a los medios occidentales? Este vídeo fue realizado por un cámara palestino que estaba trabajando en Gaza. Por aquel entonces, este hombre colaboraba con la CNN y con France 2. Este cámara envió el material a la CNN y no se lo aceptaron. Le dijeron que no parecía real y que no lo iban a difundir. Pero France 2 sí tomó las imágenes. Charles Senderling, que es un periodista franco-israelí, se encargó del material original, desarrolló la historia, puso su voz para la narración y lo difundió. Dijo que no quería ganar dinero gracias a la muerte de un niño, así que lo ofreció a todas las televisiones del mundo, estando eso sí muy orgulloso de esta primicia, así que fue así como nació este fraude. Bueno, ¿fueron realmente cándidos, muy inocentes, o es que tenían prejuicios contra Israel? Bueno, creo que este era el tipo de información que estaban buscando de antemano. Querían demonizar a Israel. Realmente pretendían representar a Israel como un Estado tipo nazi. Por eso estuvieron tan contentos. El responsable en origen es el cámara palestino Talal Abu Rahma, pero France 2 es mucho más responsable. Es decir, engañar a los medios occidentales es el objetivo del cámara palestino, pero es el trabajo de estos mismos medios comprobar los hechos y comprender que pueden intentar engañarles. Incluso ahora que saben que fueron engañados, siguen cubriéndolo con más mentiras. Así que lo realmente sorprendente para mí es que después de 9 años y medio, e incluso tras haber perdido el proceso judicial, aún siguen luchando para defender sus mentiras. Además, tienen a los medios franceses unidos para defenderles. France 2 me denunció por difamación
cuando dije que el reportaje era una infamia, un libelo, un documento falso. Cuando gané el juicio hace 2 años, Le Nouvel Observateur, que es uno de los grandes diarios franceses, publicó una carta firmada por 500 periodistas franceses diciendo que yo estaba equivocado porque no soy nadie y que Charles Enderlin tenía razón porque él es un gran periodista. Philip, has colaborado en la elaboración de un documental titulado Pallywood que cuenta la historia de cómo los palestinos realizan este tipo de fraudes propagandísticos y cómo son aceptados por los medios occidentales. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de aquel palestino que supuestamente recibía un disparo de los israelíes, que era recogido por una ambulancia y que tras recorrer unos metros saltaba de la ambulancia y andaba y corría sin problemas. ¿Tú crees que los palestinos están ganando la guerra de la propaganda contra el Estado de Israel? Bueno, creo que es peor que eso. Israel nunca ha entrado en esta guerra, así que los palestinos la están ganando sin ninguna oposición. Lanzan más y más mentiras, por eso lo llamamos Pallywood, que es una mezcla entre Palestina y Hollywood. Y lo que vemos todos los días en las noticias, casi todo lo que sale en las noticias proveniente de allí, no es cierto. Lo hemos estado comprobando. Lo comprobamos con France 2 el día después de la estafa y cómo después se han mantenido en el engaño. Otro ejemplo, la agencia France Press lanzó un teletipo diciendo que un palestino fue abatido por el ejército israelí. La familia lloró desolada y todo eso. 2 semanas después de la noticia, el tipo apareció en Egipto porque le pillaron allí en Egipto. Se alegraron mucho de que resucitara, pero todo esto es un asunto feo porque llegaron a manipular la vida de estas personas haciéndolas creer que su familiar estaba muerto cuando en realidad no lo estaba. Es absolutamente horrible. Este tipo de manipulación, con la complicidad de los medios occidentales, como la de la cadena estatal francesa, agrava las consecuencias, porque si todavía fuese que este tipo de farsas sangrientas provinieran de televisiones de países como Irán, Sudán o cualquier otro país demencial, sería fácil concluir que no tienen sentido, pero no, llegan a través de una televisión pública francesa muy respetable. El mayor problema, incluso aunque no lo queramos, es que el gobierno francés no les está presionando para que admitan la verdad. ¿Y sabes lo que es peor aún? Charles Enderlin, el responsable de esta sangrienta estafa, fuese tan grande, ha sido condecorado con la Legión de Honor por el gobierno francés, así que se le está premiando por su difamación, por acusar de crimen ritual a Israel. Es una locura. Comprendo, has mencionado este asunto del crimen ritual. Bueno, esa es una vieja acusación que se ha venido arrojando sobre los judíos a lo largo de la historia de Occidente. Creo que es algo muy triste, pero que no se puede negar. ¿Crees que el hecho de que se acepte este tipo de informaciones, estas manipulaciones informativas, implica que está resurgiendo el antisemitismo en Occidente? Permítame corregirle, no es un resurgimiento, es simplemente otra forma de manifestarlo. No se puede creer que Hitler haya hecho imposible ser antisemita. El antisemitismo no es algo tan pasado de moda, aunque hayan pasado 70 años. Ahora ha encontrado otra manera, otras palabras, otro diseño para expresarse. Sigue ahí. Como le comentaba, se mantiene al acecho para pescar este tipo de información, para demonizar a Israel y a los judíos. No pueden soportar lo israelí, no pueden soportar a los judíos, incluso peor, desean la muerte de los judíos. Pero sabe, el peor enemigo del Estado de Israel y de los judíos actuales son aquellos que siempre están recordando el Holocausto, diciendo que lo que ocurrió durante el Holocausto fue terrible y que tenemos que llorar por ello. Y que después dicen, ¿cómo puede ser que los hijos de las víctimas del Holocausto estén cometiendo un nuevo genocidio? Utilizan el Holocausto para demonizar a Israel, pero también lo usan para excusarse y evitar así definirse como antisemitas. Así afirman que lloran por los judíos muertos mientras al mismo tiempo quieren matar a los que están vivos. Creo que es realmente
una gran mentira. Y le cuento algo más. Actualmente a Europa se le acaba el tiempo para detener este antisemitismo, ¿sabe? Cada vez que hay más policía frente a las sinagogas no tiene ningún sentido. Si yo estuviese en una posición de poder, tomaría la determinación de que en 5 años ya no hubiese ningún policía frente a ningún templo judío. ¿Y por qué? Porque acabaría con la incitación, acabaría con las mentiras que aparecen en los medios contra Israel, detendría toda esa maquinaria mediática propagandística. Así, el odio hacia el Estado de Israel y hacia los judíos iba a desaparecer.